Bueno, antes que nada agradecer al doctor Ramiro del Valle, a la academia y a ustedes por haber madrugado y venido con nosotros a este simposio para platicar un poco acerca de las metástasis cerebrales, que es un tema cada vez más frecuente y cada vez más importante. Vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología y sobre todo del manejo médico, señalando que ha habido en los últimos años un incremento importante tanto en la incidencia como en la detección de lesiones cerebrales. Conforme curamos y tratamos mejor la enfermedad sistémica, hay cada vez una supervivencia mayor de pacientes y los tumores empiezan a comportarse en formas poco habituales. Y aquí vemos una gráfica desde el 2000 hasta el 2008, cómo en estos últimos 10 años ha habido un incremento significativo en todos los grupos de edad, tanto en los grupos jóvenes, que es la línea en azul, como en todos los grupos de pacientes. Y esto es tanto por la mayor supervivencia de pacientes como en los mejores estudios de imagen que nos permiten detectar lesiones más tempranas, más pequeñas y tratarlas de esta forma. Con este incremento en la incidencia y en la detección, por mejores tratamientos y mejores estudios de imagen, se han vuelto los tumores metastásicos del sistema nervioso central los tumores más frecuentes en adultos. Su incidencia es alrededor de 10 veces más metástasis por tumores primarios. Esto es que por cada tumor primario que encontremos en el sistema nervioso central vamos a encontrar 10 tumores metastásicos. Y conforme les señalaba yo que los pacientes viven cada vez más y la enfermedad sistémica se controla mejor, ya hasta el 40% de los pacientes con cáncer eventualmente podrán desarrollar metástasis cerebrales siempre y cuando tengan enfermedad avanzada. Por la localización de las lesiones, obviamente la presencia de metástasis cerebrales es una situación que va a afectar en forma importante la calidad de vida de los pacientes por la afección en la cognición, en la memoria, en el lenguaje, en la movilidad y esto finalmente en la vitalidad de los pacientes. La incidencia anual se calcula en Estados Unidos, que es donde mejores estadísticas tenemos, más de 150,000 casos nuevos de metástasis cerebrales al año. Si en México no se conoce bien esta estadística, pero andaremos en alrededor de los 30 a 40,000 casos por año. Y si vemos la mediana de edad, no es una mediana de edad muy avanzada. Son pacientes que están en edad productiva entre 55 y 65 años y la sintomatología que presentan es obviamente de acuerdo a la localización de las lesiones y a la presencia de edema cerebral secundario a la enfermedad metastásica en sistema nervioso. Esta tabla no se alcanza a ver muy bien, pero es una recopilación de varios estudios con un número significativo de pacientes, sobre todo estos dos, donde nos señalan cuáles son los sitios primarios de enfermedad más frecuente y en todos los casos pulmón es el número 1, tenemos mama, tenemos melanoma y aquí los tenemos resumidos. Pulmón, mama, cáncer renal, melanoma, tumores colorectales son los que generalmente se presentan, aunque prácticamente cualquier tumor. He tenido pacientes con cáncer de ovario que uno pensaría que se va a diseminar únicamente en cavidad pélvica y en cavidad peritoneal y hemos tenido pacientes, el doctor Ramiro del Valle recientemente trató a una paciente que lleva ya 14 años con enfermedad metastásica de cáncer de ovario y ha tenido 2 lesiones cerebrales, una hace varios años y una recientemente, y esto es porque la biología de los tumores cambian. Nadie pensaría que un tumor metastásico de ovario va a vivir 14 años, pero a la hora de que la paciente vive más tiempo, entonces tiende a desarrollar lesiones que no esperábamos. Prácticamente la mitad de los casos son lesiones aisladas, 53%, y 47 de ellas son múltiples, y generalmente cuando tenemos una lesión aislada hay que sospechar en tumores poco frecuentes, en colon, en tiroides, en algunos tumores, sobre todo adenocarcinoma de pulmón, y cuando son múltiples y sospechamos pulmón, pues deberá de ser células pequeñas, mama, melanoma,
son los tumores que generalmente dan metástasis múltiples. El pronóstico sin tratamiento, obviamente por la localización, por el daño cerebral, por el edema cerebral contiguo a la lesión que se genera, obviamente es un pronóstico muy malo. Alrededor de 1 mes de tratamiento. Con puro tratamiento antiedema, pues podemos duplicar esta supervivencia solamente a 2 meses. Y exclusivamente con radioterapia, pues los pronósticos no son buenos, es una mediana alrededor de 4 meses. Pero cuando empezamos a utilizar nuevos tratamientos, cirugía, radioterapia, radiocirugía, radiocirugía gamma y la incorporación de quimioterapia, entonces cambia esta expectativa de supervivencia, que es muy corta, y en algunos casos, como el de esta paciente que les señalaba yo, bueno, pues tenemos la posibilidad de supervivencias a más largo plazo. Si vemos los factores de buen pronóstico publicados ya hace más de 15 años, nos señalan que tenemos que tener un buen estado general, un tumor primario controlado, no otros sitios de metástasis, pacientes jóvenes, pero si vemos aquí no se señala en ningún caso la histología del tumor, no se señala la posibilidad de nuevos tratamientos y realmente eso es lo que ha cambiado esto que está publicado hace más de 15 años con lo que vemos ahora, ¿no? Esta nada más es para no se alcanza a ver, pero es únicamente para señalar que todos los algoritmos de tratamiento van encaminados a tratamientos quirúrgicos y a tratamientos con radioterapia, y solamente aquí se señala que aquellos pacientes que tengan pocas lesiones y que tengan una muy buena expectativa de vida son aquellos pacientes que pueden recibir tratamiento con quimioterapia. Esto igual fue publicado hace ya más de 10 años y esto se señalaba por poca utilidad de lo que teníamos con la quimioterapia, y entonces nos quedamos con la pregunta de que qué podemos hacer con la quimioterapia. ¿Para qué vine yo entonces a hablar aquí si la quimioterapia realmente no sirve de nada? Y esto es porque tradicionalmente el cerebro se consideraba o se ha considerado como un santuario para el tratamiento sistémico. Uno da tratamiento sistémico y se creía que la droga solamente podría entrar al sistema nervioso central por difusión pasiva o por transporte activo, y esto teniendo la glucoproteína P y al sistema ABC que expulsan a la droga y entonces no permiten que las drogas funcionen en el sistema nervioso central, y aquellas que podrían pasar son aquellas drogas muy pequeñitas de un tamaño menor a 400 kilodaltones, liposolubles, no polares, que no se unan a proteínas y con una vida media larga. Y esto obviamente, la mayor parte de los tratamientos oncológicos son todo lo contrario a esto. Y esto ha llevado a que el tratamiento médico, sobre todo con quimioterapia y con nuevas terapias, haya sido muy poco utilizado hasta la fecha. Pocas drogas activas, pocos pacientes tratados en los estudios clínicos, pacientes de muy mal pronóstico, muy pocos datos objetivos y todos estos datos muy malos. Vemos otra vez la referencias muy antiguas. Pero esto realmente no es tan cierto. Y si vemos, por ejemplo, un cáncer de pulmón con metástasis cerebrales, vemos que todo esto que está aquí en rojito es la barrera hematoencefálica, que está completamente alterada. Para que una célula que mide mucho más de 400 daltones pueda atravesar esa barrera hematoencefálica, es porque esta barrera hematoencefálica ya realmente no está íntegra y no está funcionando en forma adecuada. Y entonces tenemos que la célula tumoral tiene la capacidad de extravasarse, de salir de los vasos sanguíneos, de empezar a invadir y de romper esta barrera hematoencefálica con ayuda de las mismas células del sistema nervioso central, finalmente llevando a una proliferación importante y a una disrupción completa de esta barrera hematoencefálica. Y lo vemos aquí muy claro, como en el tejido normal los vasos sanguíneos son completamente delgaditos, completamente ordenados, y en un tumor esto se pierde completamente, se vuelven vasos sanguíneos completamente tortuosos, permeables. Vemos aquí un tejido normal, aquí vemos la extensa permeabilidad de un tumor en el sistema nervioso central, como esta barrera hematoencefálica prácticamente ya no está íntegra y cómo tiene poros que permiten a la célula
a la célula tumoral salir e invadir. La demostración más clara de esto es el reforzamiento con medio de contraste. El medio de contraste es generalmente hidrosoluble, no liposoluble, generalmente son moléculas mucho más pesadas y todos los tumores refuerzan con medio de contraste, incluso con medio de contraste para PET, con timidina, con fluorodesoxiglucosa, y entonces esto nos permite obviamente demostrar que la barrera hematoencefálica en los pacientes con metástasis no está completamente íntegra. Lo vemos en modelos animales y lo vemos también ya en pacientes. Vemos aquí cómo la vascularidad está completamente aumentada con una extravasación muy importante de las células tumorales. Ya en 1986 se publicó un caso, una serie de 100 casos, donde se demostró en aquella época, con quimioterápicos de 1986, muy poco efectivos y muy tóxicos, pero que la respuesta en el sistema nervioso central a quimioterapia era de alrededor del 50%. Desgraciadamente no se siguió estudiando más y se siguieron incluyendo solamente pacientes de muy mal pronóstico en los estudios clínicos, y solamente hay estudios recientes ya a partir del año 2000-2005 donde se demuestra que las respuestas son prácticamente iguales o muy semejantes a las que se encuentran con enfermedad sistémica, en las metástasis sistémicas, y esto nos ha permitido mejores resultados con drogas más activas y nuevas combinaciones e incorporación de las terapias biológicas. Aquí vemos un gran grupo de quimioterápicos que se han utilizado recientemente en pacientes con tumores cerebrales y con metástasis cerebrales, viendo una gran variedad de ellos prácticamente para poder cubrir la necesidad de todas las histologías y todos los sitios primarios. Entonces esto nos ha permitido incorporar pacientes con metástasis cerebrales en los estudios clínicos, estudios específicos para pacientes con metástasis cerebrales, incluir a los pacientes incluso en estudios de fase 3, conociendo mejor la biología tumoral, los perfiles genéticos, los nuevos agentes que nos han permitido mejores respuestas, la neurofarmacocinética y la neuroimagen, dando menor daño al sistema nervioso central y a los vasos sanguíneos y mejores resultados sistémicos. Entonces tenemos también las nuevas estrategias biológicas como el vorinostat, como algunos angiopéptidos como la temozolomida que se convierte en dacarbazina ya en el tejido cerebral, combinaciones con metotrexate a dosis altas y con anticuerpos monoclonales que nos han permitido realmente mejorar. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el paclitaxel o la doxorubicina en pacientes con cáncer de mama se concentra muy poco en el tejido cerebral, pero cuando lo combinamos, por ejemplo, con vorinostat, tenemos una extensión completa y cubriendo prácticamente la totalidad del sistema nervioso central utilizando, en este caso, quimioterapia. ¿Y por qué no la incorporación de nuevas terapias como las terapias biológicas, como anticuerpos monoclonales? Utilizamos mucho el bevacizumab, que es un antiangiogénico, nuevamente el vorinostat en combinación con ácido valproico, que mejora la concentración en el sistema nervioso central, y otros anticuerpos extracelulares que se unen a la membrana celular y que nos permiten mejorar los resultados, por ejemplo, en pacientes con metástasis de tumores de cabeza y cuello y de cáncer de colon, como el cetuximab, y todos estos medicamentos ya son comercialmente disponibles. Para concluir, podríamos decir que el verdadero cambio en el pronóstico de las metástasis cerebrales se ha dado en los últimos años gracias a la mayor efectividad del tratamiento sistémico y a las mejores técnicas y terapias que hay ahora, que nos van a hablar el doctor de Anda y el doctor del Valle en un momento. La quimioterapia y las terapias biológicas sí son activas en el sistema nervioso central, y esto hay que recordarlo porque cada vez vamos a tener más pacientes con tumores cerebrales metastásicos que se puedan incluir e incorporar en los estudios, pero sí necesitamos identificar mejor a los pacientes, un mejor control local, mejores drogas y combinaciones para poderlos incorporar. Muchas gracias. Por la enfermedad sistémica hay cada vez una supervivencia mayor de pacientes y los tumores empiezan a comportarse en formas poco habituales
Y aquí vemos una gráfica desde el 2000 hasta el 2008, cómo en estos últimos 10 años ha habido un incremento significativo. Bueno, antes que nada agradecer al doctor Ramiro del Valle, a la academia y a ustedes por haber madrugado y venido con nosotros a este simposio para platicar un poco acerca de las metástasis cerebrales, que es un tema cada vez más frecuente y cada vez más en todos los grupos de edad, tanto en los grupos jóvenes, que es la línea en azul, como en todos los grupos de pacientes. Y esto es tanto por la mayor supervivencia de pacientes como en los mejores estudios de imagen que nos permiten detectar lesiones más tempranas, más pequeñas y tratarlas de esta forma. Con este incremento en la incidencia y en la detección por más importante. Vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología y sobre todo del manejo médico, señalando que ha habido en los últimos años un incremento importante tanto en la incidencia como en la detección de lesiones cerebrales. Conforme curamos y tratamos mejores tratamientos y mejores estudios de imagen, se han vuelto los tumores metastásicos del sistema nervioso central los tumores más frecuentes en adultos. Su incidencia es alrededor de 10 veces más metástasis por tumores primarios. Esto es que por cada tumor primario que encontremos en el sistema nervioso central vamos a encontrar 10 tumores metastáticos.